conversatorio del live. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestros seguidores. Gracias por estar acá. Y por favor no olviden lo que está pidiendo Eli, que le demos tap a la pantallita para que en realidad llegue a más personas este tema y nos sensibilicemos y aprendamos un poco más, tanto las personas que no tenemos este trastorno como las personas que lo tienen. En el día de hoy, esto es unas preguntas cotidianas, son unas preguntas cotidianas de los papás, los hermanos que viven con personas que tienen este trastorno, el trastorno límite de personalidad. El tema de hoy es los miedos invisibles del trastorno límite de personalidad y cómo los padres pueden marcar la diferencia en los hijos con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué pueden marcar la diferencia? Porque en la medida en que aprendamos este lenguaje de ellos, en la medida en que percibimos, sentimos y vemos, que definitivamente hay que ver, pero hay que tener un entrenamiento para saber ver, leer y sentir, y tener la empatía compasiva para poder de verdad ayudarlos a ellos. Solos, sí, claro que solos ellos pueden avanzar, solos ellos pueden ir sanándose, pero si encuentra a alguien que le ayude o que les ayude, créanme que este trastorno va a ser mucho menos largo, dispendioso, y va a tener una recuperación más, digamos, mucho mejor que navegar solo la persona con este trastorno. Entonces, estas son preguntas que llegan cotidianamente nos llega entre día y noche estas preguntas, y debido a estas preguntas es que salió este like, y vamos a hablar entonces de cómo hacer que la persona que conviva, o sea, mamá, papá, hermanos que convivan con un hermano, un hijo o una hija con trastorno límite de personalidad, podamos desde el anochecer hasta el amanecer poder percibirlos, sentirlos, leerlos. ¿Y cuáles serían las preguntas de conciencia que de verdad las personas que conviven con nuestros hijos que tienen trastorno límite de personalidad debemos de tener en cuenta para sensibilizarnos y no hacer juzgamientos desde mi creencia, porque yo estoy bien, yo me puedo comunicar con otras personas, puedo interactuar con otras personas, tengo amistades de hace muchos años, tengo amigas para todo, grupos para todo. Entonces, pero las personas con trastorno límite de personalidad se les dificulta. Entonces, voy a empezar con estas preguntas. Me dice, doctora, ¿cómo hacer para que mi hija o mi hijo organice esa habitación? Esa habitación es demasiado desorganizada, pero además no permite que entre a esta habitación y se la organice. Y claro que ellos se van a sentir violentados. ¿Por qué? Porque cuando vemos una habitación o el lugar de su zona de seguridad en un desorden, no es porque ellos son cochinos, no es porque a ellos no les da la gana, no es porque a ellos no le enseñaron los papás, es porque no tuvo una mamá que no le permitió ni quiso que el muchacho o la muchacha organizara bien esa habitación. Nada de los anteriores, créanme que es nada de los anteriores. Así como está ese mundo exterior de su habitación o su zona que llama su zona de seguridad, así está su mundo interior. ¿Qué quiere decir? Que está en caos, que nada está en su lugar. No hay un lugar para cada cosa, ni cada cosa en su lugar.
y la habitación está desorganizada, con mucha comida, con muchos, digamos, paquetes de comida sin botar, con la ropa hecha un bayú, el closet hecho un bayú, platos en un lugar, el escritorio no es un escritorio sino que es otro bayú donde sostiene su comida que ya no va a comer, que ya terminó, su blusa, su cuaderno. Exactamente, así está su mundo interior. Entonces, si así está su mundo interior, ¿cómo decirle a la persona con trastorno límite de personalidad organice su habitación? Porque en realidad él la ve organizada. ¿Pero por qué la ve organizada? Porque su mundo está así. Y tal cual está su mundo exterior, tal cual está su mundo interior. Mamá, papá, hermana, hermano, por favor, presten atención a esto. Presten atención a las preguntas, a las múltiples preguntas que tengo acá, que me han hecho y que necesariamente no alcanza a dimensionar, ni a percibir, ni a ver que esto es una enfermedad, más no es un desorden personal. No es lo que a él le dé la gana, ni como a él o a ella le dé la gana, sino que así como está en caos su habitación, su mundo interior está en caos. Entonces, cuando vean esta habitación, por favor pregúntese, mi hija, mi hijo está en crisis. ¿Desde cuándo está en crisis? Porque a veces pregunto, ¿cuánto hace que la habitación está hecha un bayú? No, pues hace 3 semanas, hace 3 meses. Eso hace que su hija o su hijo no tiene no tiene un norte, no tiene un modelo, no tiene un proyecto, no tiene una meta, no tiene un propósito. Entonces, ¿cómo hacer para cuando esta habitación me diga a mí como mamá, a mí como hermana o como hermano, a mí como papá, cómo está este mundo interior de mi hija o mi hijo? Que tengamos esa empatía compasiva y que podamos no hacerle juzgamientos, no hacerle juicios de valor, no hacerle una crítica y que esas críticas es atentar contra ellos mismos, y por eso es que ellos toman una posición a la defensiva porque se sienten atacados. Entonces, ¿cómo hacer para que él pueda organizar su habitación? Más que organizar su habitación, señora, señor, mamá, papá, hermanos, es cómo hacer para que esta persona, este hijo, esta hija, este hermano, esta hermana, pueda tener un orden interior y pasar de ese caos a esa paz interior. Esa es la pregunta que se deberían de hacer. Es la pregunta que hay que hacerse para poder ayudar a esta persona con trastorno límite de personalidad, y que esta persona con trastorno límite de personalidad permita que entre a su habitación y le ayuden a organizar, y que ella o él aprenda con la empatía compasiva poder tener ese mundo interior nivelado, en paz, en orden sus emociones. Otra de las preguntas es, ¿ustedes le han preguntado a su hijo o a su hija, ¿tuviste un sueño reparador? ¿Le han preguntado a la persona que tiene trastorno límite de personalidad, con qué emoción o con qué sentimiento despertaste, hijo o hija? Entonces, cuando se le hacen esta pregunta, créanme que ellos van a entender que sí lo están escuchando, y sí lo están viendo, y sí le están dando atención para ellos poder expresar con qué emoción o con qué sentimiento ha despertado, ha abierto sus ojos. O si ha tenido un sueño reparador o ha tenido un sueño de
monstruos y pesadillas y pesadillas y monstruos que no le permitieron dormir en toda la noche, o que sus pensamientos intrusivos han sido tan fuertes y tan ruidosos mentalmente que no le han permitido tener un sueño reparador. No han podido ni dormir ni siquiera una hora, sino que pueden dormir, pero de una forma intermitente durante 6-7 horas. Entonces, es tener esa compasión y estar en el lugar de mi hija o mi hijo. Entonces también hemos observado que me dicen es que su tono de voz es agresivo, su tono de voz es altanero, su tono de voz es humillante, o sea, es agresivo. Sí, tiene toda la razón. ¿Pero por qué? Porque no hay nadie en el entorno en el que él se encuentra que puedan decirle: tranquilo, te escucho, no te entiendo, te escucho. Pero ese escuchar no es lo que él está diciendo, sino su dolor emocional y su miedo interior, que lo hace que esta persona adulta se comporte de esta o aquella manera. Que las palabras, cuando ellos se sienten atacados, inmediatamente ellos se defienden, pero se defienden porque también tienen miedo. ¿Pero por qué se defienden? Porque cada palabra que muchas veces nosotros, las personas que no tenemos este trastorno, la vemos tan sencilla, la vemos como tan natural, lo vemos como tan normal poder expresarle: ah, no, es que mientras que usted no organice esa habitación, usted no va a tener vida. Pero nosotros nos podemos decir esto, pero no le podemos decir esto, esas palabras a una persona con trastorno límite de personalidad, porque ellos no lo van a entender. Créanme que no lo van a entender, sino que sienten que es un ataque donde ellos se tienen que defender. Y claro, como ellos están en el mundo del exterior, porque en su mundo interior no pueden estar, porque no hay una paz, una tranquilidad, sino que están constantemente observando ese entorno en donde ellos están, para poder saber cómo defenderse después. A partir del trauma ellos quedan a la defensiva y en estado de supervivencia. Entonces, hasta que no se haga conciencia de en qué momento fue ese trauma y qué clase de trauma fue, ellos van a estar a la defensiva. Entonces ahí ellos inmediatamente su miedo lo convierte en ira, o su ira puede terminar en un miedo. ¿Ya? Me preguntan, es que mi hijo me dice que yo no lo conozco o no la conozca y que yo tampoco lo escucho. Tiene toda la razón. La persona con trastorno límite de personalidad que diga ello, es que mi mamá o en mi casa no me escuchan, en mi casa no me conocen, en mi casa me están constantemente atacando. Tiene razón. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos detenido a escucharlo cuando creemos que está en silencio, pero que él tiene pensamientos intrusivos y tiene tantos pensamientos en su mente que no lo deja ni siquiera estar tranquilo físicamente, porque está con múltiples tics. O no es que está tan distraído, ni tiene TDAH, sino que tiene tanta confusión interna, tanto diálogo interior interno, que no asocia un pensamiento con otro. Entonces, claro, ellos reflejan sus tics. Ellos reflejan su ansiedad de estar cogiendo acá, estar moviéndose allí, estar prendiendo, apagando, estar escribiendo, pero ya se cansaron de escribir, ya se cansaron de leer, ya se cansaron de ver la televisión, y el control lo mueve todo el tiempo. Todo el tiempo están moviendo el control. ¿Pero por qué? Porque su mundo interior no está en silencio.
Su mundo interior está en un parloteo constante de ataques, de miedos y de más miedos y de más desaciertos y de más negatividad, más negatividad. Entonces, su mundo exterior, lo que vemos es que es un muchacho inquieto, que es un muchacho que tiene 30 años pero tiene TDAH, pero es que ese hombre tiene 60 años y tiene TDAH. No creo en el TDAH de las personas con trastorno límite de personalidad. Le voy a explicar por qué. Porque ellos tienen muchos pensamientos intrusivos y los pensamientos intrusivos no son positivos, son negativos más negativos más negativos, y es una bola de fuego tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que termina en psicosis, ¿ya? O en paranoia. Entonces, no creo en eso. Creo es que como no tienen orden en su mundo interior, porque a partir del trauma se despepitaron, se desorganizaron por completo todas esas emociones y sentimientos donde estaban antes del trauma, sino que ya están en tanto desorden que ellos no pueden, ni siquiera ellos pueden volver a colocar lo que antes estaba, antes existía en su lugar, en su mundo interior. Entonces, por eso es que está en un constante movimiento, en un constante pensamiento, y no se concentran ni se centran en nada. Es que mi hijo pasa horas y horas sin salir de su cama o de salir de su habitación. Claro, porque está en esa parte de horas y horas, tienen mucho miedo y no quieren salir más allá de su habitación porque el miedo los invade. Y entonces la depresión, porque entonces ellos mismos se están devaluando cada vez más y más y más, porque hay una imposibilidad que ellos no conocen, no saben en dónde está, con quién está, ni dónde, ni cómo, ni en dónde poder salir a hacer lo que les quieren hacer, que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad hacemos con tanta libertad, hacemos con tanta facilidad, como hacer amistades en cualquier lugar, como saber que si esta persona que acabo de conocer es una persona que está pensando, sus pensamientos no son lógicos, no son lo mejor, y que están en desorden, y que vamos a hacer esto, vamos a droga, vamos a sexo, vamos a alcohol, vamos a compras compulsivas. Ellos no pueden, no tienen el control o los límites de ese control para decir, esta persona no me va a hacer bien, esta persona no me va a ayudar a calmarse, no va a ayudar a que mínimo estas emociones, estos sentimientos bajen un porcentaje del desespero que tengo, ¿ya? Entonces también hay otra que es que mi hija o mi hijo no ayuda en nada, todo lo deja tirado. Todo, que el vaso que se tomó el agua, ahí lo deja en cualquier lugar, que la botella, que los zapatos, que la ropa, que cualquier cosa que coge. Claro que sí, tiene toda la razón. No, ¿por qué? Porque también no hemos comprendido, hacemos juicio de valor. Es que este hombre tan grande ya con 30 años, esta mujer con 40 años, este hombre ya casado y con hijos, y todavía tiene un comportamiento infantil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si usted notó que su hija, que su hijo, que su esposa, que su hermana, que su hermano tiene un comportamiento infantil, por favor, míreme, lean señales. Quiere decir que mi ser querido o más cercano poseemos un problema, y es un problema de trastorno mental. Entonces, ¿por qué no apoyarnos o en psicólogos o en psiquiatras, o ahora en estas redes sociales que está difundiendo tantas enfermedades y tantos trastornos? Pero indaguemos, o en la web también se puede indagar. Bueno, otra de las cosas es que entonces no va a poder ayudar en nada. ¿Pero por qué no ayuda? Porque aunque lo vea de unos 70, aunque lo vea ella de unos 50, aunque lo vea ella o ellos que tienen 18 años o más, no lo van a hacer. Son escasos las personas con trastorno límite de personalidad que llevan un orden.
que muchas veces se van, que lo confunden con el TOC. Que en el momento del trauma, para poder seguir avanzando el niño empieza a ver todo en cuadritos para no poder salirse de su, o sea, de su estado emocional y perderse en su propio estado emocional, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tiene TOC, porque es que las personas que ven la vida a cuadritos y la persona con trastorno obsesivo compulsivo van al detalle, van a la mejora, van a la organización, a que todo es demasiado público, mientras que la persona con trastorno no límite de personalidad lo hace para poder mantener una estructura medianamente aceptable para las personas que no tienen este trastorno límite de personalidad. Ahora bien, otra de las preguntas es que mi hija o mi hijo se quejan tanto, doctora. Vea, sufre de tantas dolencias que yo no sé, ya el médico no sabemos qué hacer, a dónde médico que llevarlo. Claro que hacen síntomas, sus emociones hacen parte del organismo, hacen parte de todo este andamiaje de este cuerpo. Entonces todo lo que son hormonas, neurotransmisores se desalinean y empiezan a tener desregulaciones en ciertas áreas de la salud físico o de la salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Que es porque están desalineadas, están en caos las emociones y las hormonas, que todo se desorganiza en sus órganos. También nos hablan de ¿por qué no trabajan? Si mi hijo yo lo veo bien, vea, ese hombre se mantiene viendo a toda hora redes sociales, a toda hora está en videojuegos, o esa mujer está a toda hora en videojuegos, o está a toda hora viendo pantallas de redes sociales, o está viendo la pantalla del televisor. Claro que sí, pero el que usted vea a esa persona alta, adulta, no tiene la posibilidad ni la disposición mental ni psíquica para poder ella o él tomar una decisión de querer ser independiente y de querer ser productivo o productiva. Para eso hay que empezar a ayudar. También llegan y me dicen, pero ¿por qué? Si yo le digo con palabras sencillas, tan simples para que ella o él entiende, no entiende. Porque cuando vos estás hablando, cuando la hermana está hablando, está partiendo desde que yo, que soy adulta y entiendo lo que me dicen, ¿cómo no va a entender esta persona que tiene trastorno límite de personalidad y aún más es mayor que yo? No, porque están partiendo de la edad cronológica, pero no están partiendo de la edad psicológica. Y la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad se quedaron en esa primera infancia. ¿Ya? Entonces, no, hay que saberles, hay que saberlos escuchar para saberles hablar. También, por ejemplo, me dicen es que empiezan a hacer comparaciones, pero vea, yo tengo una hija y esa hija es menor que este muchacho y está muy bien, entiende, la corrijo, le puedo decir lo que tenga que decirle y nada pasa, mientras que el otro, eso arma un bochinche, arma un escándalo, arma una pataleta. Claro que la va a armar, porque es que él tiene una condición y no él posee o ella posee, poseemos un problema que necesitamos solucionarle. Otra es esa convivencia
estoy agotada, estoy agotado, estamos totalmente agotados, doctora, porque ese muchacho o esa muchacha es tan grosero, es tan contestador, me grita, me insulta, me golpea, es una relación totalmente tóxica. Sí, señora, sí, señor, sí, hermana, sí, hermano, créanme que sé que de qué me están hablando, pero si ustedes aprenden el lenguaje emocional de su hermana, de su hermano, de su hija, de su hijo, créanme que esta situación en corto tiempo empieza a ceder. También me hablan de las compras compulsivas. No sé cómo parar las compras compulsivas, y entonces le pregunto, ¿el dinero es de su hija o de su hijo o es de su bolsillo? Algunas dicen es de su bolsillo porque ella o él trabaja para eso. Hay otras que dicen, no, es de mi bolsillo, y si no le doy dinero me grita, me roba, me insulta, me golpea. Pues sí, por más que usted entienda de que es una compradora compulsiva o él es un comprador compulsivo, no van a entender ellos eso, porque eso es una forma de cómo drenar el dolor emocional. O sea, todas estas señales nos están hablando del estado emocional de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Dice, pero yo, ¿por qué este hombre tiene 60 años? Y yo todavía tengo que mantenerlo, pero yo ¿por qué tengo que mantenerlo? Él ¿por qué no puede trabajar? Yo ¿por qué tengo que darle plata? Sí, señoras, sí, mamá, sí, papá, sí, hermana, sí, hermano, porque usted todavía no ha podido darse cuenta de que así como lo ve de 60 años, así como la ve de 40, así como la de 20, no tiene la capacidad de poder resolverse ni ser funcional. Pero es que yo conozco que fulanito de tal es no sé qué y es funcional, sí, porque algunas personas con trastorno límite de personalidad son funcional, pero pasó algo en su vida que les obligó a tener que trabajar, a ser funcionales, o porque lo entrenaron y porque tuvo una mamá o un papá muy, muy enérgico. Y enérgico no es golpeador, no es maltratador, sino enérgico. Partió de su hijo, partió de su hija y le apoyó para que hoy pudiera ser funcional. Entonces, mírenme que es una lista interminable, donde yo les puedo decir, mamá, papá, hermanos, donde nos dice que nuestra familia, nuestro ser querido, tiene trastorno límite de personalidad, y es necesario que así como nos involucramos en todas estas quejas, así como nos involucramos en todos estos dolores que nos causan las personas con trastorno límite de personalidad, también necesitamos aprender el lenguaje emocional de ellos y también aprender la empatía compasiva para que ellos puedan ayudarles a organizar su mundo en caos y puedan poco a poco tener una estructura que ellos merecen. Claro que ellos merecen tener la paz interior que tenemos la gran mayoría de las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad. La gran mayoría de los que no tenemos trastorno límite de personalidad, tenemos un propósito de vida, tenemos unas metas claras, tenemos unas esperanzas, una visión de vida. Lo tenemos, ellos no. Porque partiendo que cuando el mundo de ellos está en caos es porque ni siquiera la identidad la reconocen porque no la tienen. Y si no hay identidad, no hay yo soy. No hay yo soy, no hay esa apropiarse de sí mismo, tener esa propia contención emocional, tener esa libertad y esa posibilidad de ir avanzando poco a poco y tener nuestros propios retos. Ellos no. ¿Por qué? Porque cuando ellos están aparentemente bien, llega ese dolor emocional, llega ese dolor en el estómago, llega ese dolor en el pecho, que por más que los médicos generales, los especialistas en colon, los especialistas en dolor abdominal, no van a solucionarlo. ¿Por qué? Porque es un dolor emocional.
Y solamente se logra cuando el miedo y la rabia tienen control. Es la única forma. Pero para ello, de verdad, necesitamos que la familia en general se apersone de aprender este trastorno, aprender su lenguaje y aprender la empatía compasiva. ¿Ok, Eli? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que están conectadas al live. Las personas que están en el TikTok, vamos a seguir dándole clic a la pantalla. Vamos a que estas transmisiones de la doctora lleguen a más personas y más personas puedan compartir con la doctora estos momentos. Las personas de Facebook también vamos a ir reaccionando al live de hoy, realizándole las inquietudes a la doctora y las preguntas. Por acá nos dicen: buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Saludos desde Guatemala, doctora. Hola, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, doctora Yeli. Con gusto. Con gusto, gracias por estar Por aquí. el TikTok también la saludan. Saludos, doctora. Gracias por su valiosa información. Gracias por estar acá. Saludos, doctora. Saludos también a ustedes. Saludos Gracias. por TikTok. Saludos, éxitos, gracias por estar acá. Mi hijo con TLP tiene 24 años, siempre quiere comer parado en la estufa, directo de la olla. Sí, vuelvo y le repito, es aprender su lenguaje que para él, no sé qué edad tiene tu hijo, pero qué edad podría tener entonces si lo ves parado y tiene una edad cronológica, y lo ves parado comiendo de la olla al lado de la estufa. ¿Qué edad puede tener psicológicamente? Aquí hay una pregunta. Bueno, le dejamos esa inquietud en el aire a la mamá, Sí, por a ver favor. qué edad le calcula psicológicamente. Muchachos, el objetivo de hoy son las rositas. Las rositas, chicos, ese es el objetivo de hoy. Gracias por ayudarnos a cumplir los objetivos. Acá en Instagram dice una mamá: los padres no somos terapeutas. Eso es correcto. Hacemos lo que podemos. Usted nos pide un trabajo profesional. Es muy duro vivir con ellos y hacer lo que tenemos que hacer, trabajar, etc. Créame que la entiendo. Sé de lo que usted me está hablando. Créame que sí. Pero hay una forma para poder salir adelante y rápida. Créame que es rápida. Es aprender el lenguaje emocional de nuestros hijos y aprender esa empatía compasiva. Créanme que ellos van a agradecérselo el resto de sus días y ellos van a hacer todo lo que tengan que hacer para mejorar cada día, no para empeorar. Y sí, verdad, los padres no son terapeutas, pero existimos terapeutas que aprendemos, que sabemos, que tenemos experiencias cercanas con personas muy cercanas que tienen trastorno límite de personalidad y que sabemos de qué es y que estamos acá, no nos escondemos, estamos acá para ayudarlos. Entonces es solamente que den ustedes un paso y se arriesguen a ver si esto es verdad, si no es verdad, si es real o no es real, pero háganlo. Ok, por acá por el TikTok nos dicen: nadie comprende nada y es cansado. Es cansado. ¿Por qué? Porque nadie comprende qué está pasando. Ni siquiera la persona con trastorno límite de personalidad entiende qué está pasando en su mundo. Y no entiende tampoco por qué todos ellos están en contra mía. ¿Cierto? Entonces también los que estamos y que no tenemos este trastorno, también estamos totalmente desubicados porque no sabemos qué hacer, ni cómo hablarle, ni qué decirle, ni cómo decirle. Eso es real. Pero para eso, vuelvo y le digo, hay entrenamiento psicológico. Para ello hay terapeutas especialistas en trastorno límite de personalidad que pueden colaborar, les pueden ayudar. Aquí dice en Instagram: ¿usted se refiere a un hijo adulto? Claro que sí, me refiero a un hijo adulto. Ok, por el Facebook nos dicen: mi hijo va a terapia TLP desde hace unos meses y yo también. ¿Será prudente que vaya a un concierto? No lo sé. ¿Sabe quién puede saberlo? Lo puede saber su terapeuta y sus padres.
sabe cómo ha avanzado, o sea, sabe cuánto ha podido avanzar. Además, si hace unos meses que está con un terapeuta, pero usted mamá no está, también con un terapeuta, aprendiendo ese lenguaje, aprendiendo lo que es la empatía compasiva, creo que no puede estar preparado, ¿ya? Pero sería importante que usted pudiera hablar con su terapeuta. Por acá preguntan, doctora, por favor comparta 3 técnicas para gestionar la ira y el miedo. 3 técnicas, bueno, les voy a contar algo, que se puede dar las técnicas, pero no podemos decir que es una receta de cocina como hacer una torta, porque el ser humano, porque ellos son seres humanos, y como seres humanos somos individuales, somos únicos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué patrón de conducta aprendió su hijo o su hija del padre, de la madre, de la vecina, del vecino, del televisor, del cuento de hadas, no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, mírame que hay que partir de ellos. Segundo, no sé cuál fue el trauma que le generó el trastorno límite de personalidad. Entonces, yo le puedo dar técnicas, pero no es lo mismo, porque es necesario partir de ellos. Por eso les digo, papá, mamá, no manden a sus hijos, así tengan que sean adultos, vayan ustedes consíganse un psicólogo para que le ayude con el trastorno límite de personalidad. Además, usted es el enfermo, yo no, poseemos un problema. ¿Por qué? Porque si mi hija o mi hijo tiene TLP, me va a enfermar. Créanme que me va a enfermar. Entonces, vaya usted, que usted es la sana, usted es la que entiende, usted es la que tiene sus emociones en orden, sus sentimientos en orden, sus neurotransmisores equilibrados, sus hormonas equilibradas. Vayan ustedes, mamás, papás, a recibir terapia sobre el trastorno límite de personalidad y las técnicas especialmente para sus hijos. Todas, pueden ser las técnicas todas, pero varían entre un aprendizaje y otro aprendizaje, entre cómo fue el trauma y cómo fue el trauma de la otra persona. Por el Facebook nos dice, saludos doctora Yeli, las felicito por tan ardua labor, es con todo gusto. ¿Verdad que sí? Gracias por estar acá. También por acá en Instagram dice buenas tardes, un saludo desde el Cauca. Hola. Saludos, Colombia. gracias. Hola. Gracias por estar acá. Por acá nos dicen, yo me siento muy mal porque mi hijo con TLP no habla conmigo nada. Yo estoy yendo a terapia y él fuera de casa sí que se relaciona y habla. Porque conmigo no, si yo le hablo bien. Porque usted le habla desde usted, desde la creencia de la adulta que es usted y la coherencia de su adultez. Mientras que él no, él puede conversar en la calle y se va a entender divinamente. ¿Por qué se va a entender divinamente? Porque si tiene amigos que no tienen trastorno límite de personalidad y que está haciendo campañas de difamación de la madre, del padre o de las hermanas, ellos van a entender, pobrecitos, ¿cierto? Y si no están haciendo campañas de difamación, pero también tienen su grupo de amigos de TLP, están haciendo cualquier cosa que drenen sus emociones, como compras compulsivas, como sexo indiscriminado, como ludopatía, alcohol, droga, cualquier cosa. Por eso, si usted está con un psicólogo, no sé cuánto tiempo lleva, usted aprenda el lenguaje emocional de su hijo y la empatía compasiva. Y créame que usted va a ser su zona segura de su hijo, no lo que están en la calle. Ok, vamos a continuar con el tactal en la pantalla, chicos, que vamos muy bien. Recuerden que el objetivo está planteado en la pantalla. Para hoy necesitamos rosas, muchas rosas. Saludos desde Bolivia, doctora. Saludos, gracias por estar acá. El hijo que le encanta comer en la olla es muy rico, yo a veces lo hago. Ok, parece difícil, pero una vez aprendiendo, no solo sana la persona TLP, también la familia. ¿Cómo así? Parece difícil, pero una vez aprendiendo, no solo sana la persona TLP, también la familia. Totalmente, gracias por su compartir, es real. Aquí tengo en Instagram, me están preguntando, doctora, mi hija tiene 17 años y por todo chantajea y no cumple lo que hemos pactado.
Dios la bendiga, doctora. Gracias por sus bendiciones. Le voy a contar, mamá. Dígame si un niño de 3 a 4 o 5 años uno puede tener pactos, promesas. No. Esa es la edad más o menos que tiene su hija. Así tenga 17 años, está entre los 3 y los 5 años. Entonces no va a poder compartir, no va a poder cumplir, primero que todo, sus promesas, ¿cierto? O lo que se ha pactado. Y segundo, esa es la edad donde más chantajean los niños. Entonces, si usted aprende este lenguaje emocional, créame que mejora, como acaba de compartir la anterior seguidora, mejora tanto la convivencia con el hijo como el grupo de familia. Ok, por acá nos dicen gracias, doctora. Gracias por estar acá. Bueno, a mi hijo de 24 años que come directo de la olla, un chiquito ni se acerca porque le da miedo. Le da miedo quemarse. No sé qué edad calcularle, entre 10 y 15 años. No tiene ni 10 ni 15 años, tiene menos de 5 años. ¿Ok? Aquí también dice, doctora, mi hija me molesta hasta hacerme enojar y dice que es la forma de mostrar que me quiere. Ella tiene 17 años. Es correcto, lo que ella dice es correcto. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad, si no tiene caos en su entorno, nadie la está entendiendo. Entonces, cuando tú ya entras en su caos, te enganchas en su caos, ya ella queda tranquila. Porque por fin ella está en caos igual que yo. Pero si tú vas a un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y le enseñas a salir de su caos y a tener una vida diferente, créeme que ella puede hacerlo. Por el TikTok nos dicen, puedes hablar un poquito para adelante, hacia ti. Ah, perdón. Sí. Okay. Mi mamá se niega a ir a terapia. Mi mamá se niega a ir a terapia porque yo soy la loca, tengo TLP, me castiga mucho con la ley del hielo. No sé qué edad tiene. Por favor, cuando compartan, van a decir la edad que tiene, bien sea la persona que tiene trastorno límite de personalidad o el hijo o la hija o la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Mafe, muchas gracias por las rosas. Gracias por las rosas, de verdad que sí. Gracias. Tendrías que decirnos qué edad tienes, Mafe, para que la doctora te pueda dar respuesta a tu inquietud con la mamá y la ley del hielo que aplica a tu mamá. Ok, sí. Listo. Gracias por las rosas. Gracias por las rosas, de verdad que sí. Gracias por las rosas, Mafe. Nos faltan entonces pocas rosas para terminar el objetivo de hoy. Mafe dice que tiene 29 años. Muy bien. Desde los 13 tu mamá te castiga con la ley del hielo. Entonces, Mafe, ¿sabes qué haces tú? Tú tienes un patrón de conducta muy diferente al trastorno límite de personalidad que aprendiste de la madre, que es la ley del hielo. Pero, Mafe, te voy a decir algo. Si tú puedes y te ayudas a estar con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, empiezas a reeducar las emociones, creo que tu madre se puede aunar a ti. Porque es que ella lo que tiene es demasiado dolor emocional. Y mucho dolor emocional. Y hasta puede tener temor porque, la has herido mucho. Entonces, esto podría ayudarte mucho si entras a terapia. Ok, por acá nos dicen por el TikTok, ¿qué hacer si ya se fueron de casa? ¿Debemos seguir tras de ellos? Tiene 23 años. No vayas tras de ellos, pero sí haz terapia. Porque mientras que ellos están por fuera, tú puedes aprender el lenguaje de tu hija o de tu hijo. Y puedes tener un espacio, un compás de espera para poder aprender a afinar muy bien. Si te escuchas, lo escuchas. Si te ves, lo ves. Si te sientes, lo sientes. Entonces va a tener un compás de espera y avanzar rápido. Aquí dicen en Instagram, dice, doctora, mi hijo no admite que tiene TLP. Dice que soy muy fantasiosa. Ella tiene 17 años, a mi hija. Tranquila, ve tú a terapia. No importa que ella
no quiera, que ella no lo acepte. Simplemente puedes hacer algo. Tú puedes ir a terapia, aprender el lenguaje emocional de tu hija, aprender esa empatía compasiva, aprender las técnicas y sé que te va a ir muy bien. Ok. Ok, bueno. Por acá por el TikTok nos dicen: yo antes me sentía todo el tiempo de 13 años, tengo 26. Apenas me diagnosticaron hace 2 años, ya me siento de mi edad, solo a veces sí vuelvo al recuerdo. Ok, entonces, no sé si has ido a terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad. Yo qué te diría, que si pudieras ir donde un especialista en trastorno límite de personalidad y te hicieran algunas técnicas para llevarte al momento de tu trauma, vas a poder sacar a esa niña que se quedó en ese momento del trauma y tú misma llevarla poco a poco a tener tus 26 años y saber que te vas a sanar. Créeme que te sanas. Ok, por el TikTok nos dicen: yo 34 años, me molesta que no cumplan promesas y me invaliden, y que no escuchen cuando quiero dar a conocer mis emociones, lo que me parece y no. A ver, lo que pasa es que tú con 34 años es muy importante que te escuches. Hay una técnica, eso sí, créame que la persona que hizo, regálenos 3 técnicas, le voy a regalar una. Y que creo que puedo compartirla porque puedo llevarla a ese nivel general. Tanto personas que no tienen trastorno límite de personalidad como la persona que tiene trastorno límite de personalidad, tápese un oído, solamente un oído, mínimo por 6 meses. Y está rotándolo de un oído a otro, pero solamente un oído. Y lo puede estar rotando todos los días de un lado a otro, o un día el lado izquierdo, otro día el lado derecho. Pero hay que estarlo rotando. Y por favor escríbanos qué sienten, cómo, o sea, qué se escucha, qué se sienten y qué se ve. Ok. Por el TikTok nos siguen escribiendo por sus inquietudes y nos dicen: en cuanto tenga dinero, agenda ese está con usted, doctora. Gracias por leerme. Gracias a usted por confiar en mí. De verdad que sí. Fui Gracias. diagnosticada hace más de 10 años, he hecho mucha terapia, pero tuve que dejar la carga emocional. Cada día me siento culpable de no seguir cuidando, de priorizarme a mí. No te culpes, porque si te culpas vas a gastar más días, más horas, más minutos que pueden servirte en aprender cómo sanar y cómo avanzar. Aquí alguien en Instagram también nos dice: gracias doctora por ser esa luz que nos ilumina para sobrellevar el TLP de nuestras familias. Gracias por sus palabras, de verdad que me gustó. Perdón. Ok, por acá nos dicen: ¿qué terapia deberíamos llevar los padres con hijos con TLP? Mírenme, la terapia que deben llevar los padres es exactamente lo mismo que hay que llevar con el hijo con trastorno límite de personalidad. La diferencia, o sea, hay que ir donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. La diferencia es que tú vas a aprender el lenguaje emocional de tu hijo, vas a aprender la empatía compasiva y vas a aprender qué fue, cuál fue, o sea, que tiene un trauma y que con ese trauma le generó el trastorno límite de personalidad, pero él no es lo que está mostrando, sino que es debido a un trauma que el niño o la niña no pidió, que está en esa situación. Entonces, ve con un psicólogo especialista en TLP para que aprendas y te enseñe cómo verte para verlo, sentirte para sentirlo, escucharte para escucharlo y aprender de la empatía compasiva. Ok.
Ok, objetivo alcanzado el día de hoy. Muchas ¡Bravo! gracias. Gracias. Excelente. Ya sé que nos vamos a conectar más temprano. Ok, por acá nos dicen, doctora, no estoy de acuerdo que los padres hagan terapia, ya que ese es un trabajo de un profesional y nosotros no lo somos. Además, ellos tampoco piden ayuda. Gracias por compartir. Y miren lo que le voy a decir. Bueno, esto lo hizo la pregunta también en Instagram. Claro que no, que la gran mayoría de las personas no son terapeutas, pero les cuento, hay terapeutas especialistas en TLP, o sea que tú puedes acercarte o buscar un especialista, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y puedes ayudarle a tu hijo. Pero ¿saben por qué ellos no piden ayuda? Porque ellos sufrieron un trauma y la persona que le generó el trauma fue una persona adulta o una persona un poco mayor que ellos y que el niño o la niña confiaba en él. Entonces, después de esa experiencia y sin estrategias de vida, ¿por qué pedir ayuda, sobre todo al grupo más cercano, como es la familia? Ellos piden ayuda afuera, pero no en el grupo más cercano, que es su grupo de familia. Exacto, y la idea de la terapia es que a través del aprendizaje de este lenguaje emocional ellos le pidan ayuda a ustedes. Claro, le van a pedir. Sobre todo porque cuando aprenden el lenguaje emocional, ¿saben qué dicen los hijos a sus padres? Gracias, pero ya me escuchas y ya me ves. Ya me escuchas, ya me ves. Entonces miren en que sí funciona. Sí funciona. Exacto, y por aquí han pasado muchos casos de esos. Además dice, ya me conoces, ya sabes quién soy yo, y empieza todo ese encuentro bonito y que esa mamá o ese papá o esa hermana empieza a ser su zona segura para que entonces se apoye esa persona, que es la persona que tiene trastorno límite de personalidad, en su grupo de familia para que él pueda salir o ella salga y no esté en la calle buscando personas inadecuadas y perdiéndose más en su identidad, en su caos emocional. Exacto. De hecho, los papás que usted tiene en terapia Sí. Han visto los cambios en su hija en tan poco tiempo. Sí, es verdad, eso es real. Ok, por el TikTok nos dicen, yo la admiro muchísimo. A todos les digo que usted sabe exactamente la respuesta adecuada. Gracias por estar acá. Y gracias por decírmelo, compartirlo. Por acá también nos dicen, doctora, soy papá, ¿cómo saber entender la crisis de mi hija? ¿Y cómo saber cuando una crisis es real o es manipulación? Todo es real. Así sea manipulación, también la manipulación es otra crisis. Es otra crisis. ¿Pero por qué es otra crisis? Porque no tienen estrategias como adultos, así sea adulta, tu hija, para poder saber cómo decir, pedir y hacerse entender de qué es lo que quiere. Porque como está en un caos su mundo emocional, todo su mundo sigue siendo un caos de niños. Además, no es un caos de adulto, es un caos de niño en un cuerpo de adulto. Entonces, todo es una crisis. Ok, por acá nos dicen, doctora, no sé cómo hacer para lidiar con las groserías de mi hija. No le puedo decir nada porque todo me lo contesta con groserías. Pues yo sí que le tengo la solución, créame que le tengo la solución. Busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que le enseñe su lenguaje de su hija. Y le cuento que en muy pocos meses usted va a poder tener una conversación sana con su hija. La invito a que entre entonces a mi consultorio si no conoce a nadie más. Pero le cuento que usted puede llegar a tener una muy buena comunicación con su hija. Exactamente, sus papás aprovechen
que la doctora está impartiendo este entrenamiento para los papás, que muchos padres, oye, y lo digo porque a mí llegan los mensajes de los papás, mientras la doctora está ocupada, me toca atender a los papás y me llegan esos mensajes de que no saben cómo hacer con la hija. Entonces aprovechen este entrenamiento que la doctora les brinda a los padres para atender a sus hijos con TLP. Bueno, para ir terminando, vamos a seguir dándole tacta a la pantalla para ir terminando con estos 2 minutos que nos quedan. Por acá nos dicen. Ok, por acá nos dicen. Doctora, ¿cuánto tiempo lleva el entrenamiento terapéutico de los padres? Todo depende de los padres. ¿Por qué depende de los padres? Porque hay instrucciones. Si saben recibir instrucciones y saben hacer las instrucciones tal cual, son ustedes los que saben qué tiempo van a estar allí, en esta terapia y en este entrenamiento. Son ustedes. El tiempo es de ustedes. Bueno, y la misma persona también nos dice, doctora, ¿y quién debe estar en la terapia? ¿La mamá sola o el papá y la mamá? Ambos, por favor, ambos. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, me llegó una pareja donde la mamá con sus hijos todo el tiempo, el papá trabaja todo el tiempo, uno de sus hijos con trastorno límite de personalidad manipulando a su padre, mientras que la madre estaba en su casa atendiéndolos. Y en el momento en que me habla su madre, le dije yo que por favor necesitaba también al papá. Cuando entra el papá y la mamá, se da cuenta el papá que es que necesitan hablar el mismo lenguaje, estar siempre exactamente en el mismo canal, en el mismo diálogo, en el mismo contexto. Claro que son ambos. Y la misma persona, para terminar, nos dice, doctora, ¿y cómo se hace cuando la persona con TLP tiene hermanos de por medio? ¿También necesita hacer la terapia conjunta con los papás o por separado? Depende también, porque si son muy menores de edad, lo ideal es que el padre y la madre ayuden con los hijos a transmitir estas herramientas y aprender el lenguaje de la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Pero si son adultos mayores de 18 años, claro que pueden recibirlo completo, toda la familia. Ok, para ir terminando, doctora, ¿qué pasa cuando son hermanos adultos? ¿Quién debe llevar la terapia? ¿Todos los hermanos? Y hay que incluir también, hay una familia donde tiene hermanos y abuelos. Ok, pero todo depende de la persona con trastorno límite de personalidad con quien convive. O con quién convive o con quién comparte más. Hay que mirar y hay que hacer un diagnóstico con quién comparte más, con quién convive para poder que ellos vengan a terapia. Ok, para ir finalizando, ha entrado una pregunta. ¿Sí, cuál? ¿Cómo se hace para tomar una consulta con usted? Bueno, listo. Me escriben por el interno, señora Elizabeth, y yo le paso la información del consultorio y del costo de las terapias de la doctora. ¿Listo? Bueno, nos vemos la próxima semana con un tema del mismo miedo invisible de las personas con trastorno límite de personalidad, pero en otro escenario. Gracias por estar acá, gracias por compartir durante esta hora. Nos vemos la próxima semana. Muchísimos éxitos.